Buenas noches, estimados participantes, y bienvenidos al presente evento denominado Análisis Textual para la Corrección de Estilo. Gracias por estar aquí. Su presencia es una prueba de la perseverancia profesional y apoyo a nuestra unidad. Esperamos pues que disfruten de cada momento en esta reunión académica que ha sido organizada con mucha dedicación para ustedes. Como ya lo hemos señalado, se ha programado este evento con la finalidad de afianzar nuestras habilidades de redacción y corrección para mejorar nuestra producción que nos conduzca a una futura publicación. Para cumplir con este fin, nuevamente nos acompaña el día de hoy Laura Lucía Gómez Rojas, a quien dejo en el uso de la palabra. Bienvenida y buenas noches, Laurita. Bueno, vamos a ver, el día de hoy vamos a comenzar con lo que es justamente algunos errores comunes y bueno, sobre todo ver un poco en primer lugar lo que vendría a ser la importancia de la puntuación en la escritura, pero luego ya ver algunos casos más específicos. Compartamos pantalla. ¿Me confirman si la pueden ver? Sí. Ya, perfecto. Iba a entrar a revisar. Ya, perfecto. Bueno, vamos a comenzar hoy día, como les comentaba el día de ayer, viendo algunos casos específicos sobre lo que vendría a ser puntuación, ¿no? En este caso, y después algunos apuntes adicionales como ambigüedad, uso de preposiciones, cursivos, que suelen ser los que también suelen generarnos errores. Pero comencemos por la puntuación para terminar un poco lo que vimos el día de ayer, ¿no? Como saben, sin la puntuación adecuada, en verdad, los textos que podemos encontrarnos pueden ser confusos y difíciles y el mensaje pues, se puede perder, ¿no? Uso el punto según la raya, hay una mayúscula ahí que no debía estar. Bien, primero que nada, como saben, está al final de una oración. Siempre al momento de terminar una oración de cualquier tipo, señala el punto, ¿no? Y bueno, después de ello siempre se escribe un punto, un espacio en blanco. En el caso de abreviaturas, por ejemplo, señor, señora, doctor, doctora, etcétera, siempre va un punto, ¿no? Inmediatamente después de la palabra, ¿no? De esta versión abreviada de la palabra, ¿no? Para indicar que es una abreviatura, ¿no? En el caso de siglas, como sabemos, pues estos no van con punto. Las siglas, a diferencia de las abreviaturas, ¿no? Pues no suelen estar acompañadas con un punto. Por ejemplo, o en UNICEF, que naturalmente, como pueden darse cuenta, no lo llevan también en el caso de número decimales, sino que en el caso de decimales esto depende un poco de la guía de estilo que pueda tener la institución editorial, ¿no? Porque en algunos casos se emplean las comas o el punto stop. Nuevamente, como les decía ayer, lo más importante siempre va a ser el carácter de uniformidad. Si manejamos un punto para colocar decimales, tiene que ser en todo el documento, lo mismo sucede con las comas, ¿no? Ahí vamos un poco al punto y coma, que es un poco este hermano primo de los signos ortográficos, que usamos bastante poco, pero que puede ayudarnos muchísimo, ¿no? Primero, una de las cosas que hace es, vamos a ponerlo de esta manera en niveles, ¿no? La coma es el signo que nos coloca una pausa mucho más pequeña, mucho más puntual. El punto es el que nos separa las ideas, ¿no? Y el punto coma es una especie de espacio intermedio, ¿no? El punto y coma en general permite también separar oraciones, pero dentro de una misma oración, formalmente hablando, es decir, no sin necesidad de colocar el punto y iniciar con mayúscula, nos permite colocar oraciones independientes, enlazar oraciones independientes, ¿no? No marca, digamos, al emplear el punto y coma, pues no marca el final del enunciado, ¿no? Siempre, obviamente, la idea es evaluar qué tan pertinente es o no, ¿no? Porque en general, como conversábamos el día de ayer, la sugerencia siempre va a ser que tengamos oraciones relativamente cortas, ¿no? Para una mayor precisión. Pero en caso de textos académicos, en muchas situaciones, pues no se requiere, digamos, más bien se requieren textos de un carácter un poco más exceso, sea por enumeraciones, sea porque son enumeraciones complejas. Entonces, en ese caso, el punto y coma va a ser probablemente nuestro mayor aliado, porque pues permite marcar separaciones de una manera mucho más relevante que una coma, que nos va a permitir hacer enumeraciones pequeñas, pero cuando tenemos elementos más complejos, probablemente el punto y coma sea el signo a emplear, ¿no? En el caso de conjunciones, ¿no? Hay algunas conjunciones que exigen directamente un punto y coma, como es el caso, como es en el sin embargo, ¿no? Sin embargo, es una expresión que se recomienda que previo a diferencia del pero, ¿no? Que va siempre con una coma antes,
se recomienda siempre que el signo que anteceda al sin embargo sea un punto y coma, ¿no? Y luego se sigue inmediatamente después por una coma, ¿no? En el caso de las demás confusiones, el uso del punto y coma o la coma va a depender en estricto del contexto de la oración o del texto que podamos tener, ¿no? Esto va a depender en realidad de quien redacta o quien corrige según lo considere necesario, ¿no? Y también, como les comentaba, en el caso de numeraciones complejas, ¿no? Que permiten justamente, pues, separar elementos de numeraciones complejas, ¿no? Cuando haya comas internas. Esa probablemente sea la mejor indicación. Cuando tengamos una numeración que dentro de esa numeración haya comas, el punto y coma va a ser lo que nos va a permitir separar de mejor manera y evitar algún tipo de confusión para el lector y para nosotros mismos cuando redactamos. También tenemos como signo, ¿no? Relativamente un poco más usado, los paréntesis. Los paréntesis en general lo usamos en 3 ocasiones muy específicas y alguna adicional, pero las 3 principales son aclaraciones o comentarios, ¿no? Para añadir información adicional, una información de tipo inciso, ¿no? De hecho, los incisos, si es que los ven necesarios, pueden aparecer entre paréntesis. Esto va a depender un poco de cómo planteemos la escritura, pero muy bien un inciso puede ir entre paréntesis. La fecha o número, ¿no? En el caso de que queramos colocar algún tipo de número de página, número telefónico, estos son usos más cotidianos, ¿no? Y en el caso de abreviaturas o siglas, ¿no? Cuando queremos colocar, ¿no? La primera vez que aparece una sigla, ¿no? Por ejemplo, Organización Mundial de Salud, entre paréntesis, OMS, ¿no? También hay que incidir en el caso de las citas, ¿no? Donde obviamente manejamos las citas, la cita entre paréntesis, sobre todo cuando empleamos un formato como APA o como MLA. Casos especiales de uso de los paréntesis, ¿no? Primero los paréntesis simples, que son los que conocemos, pero también se pueden considerar los corchetes, ¿no? Ya que nos permiten, en el caso de los corchetes, como se conversaba el día de ayer, ¿no? Estos indican en realidad cuando se ha modificado una cita, en este caso un texto original, ¿no? O para indicar, por ejemplo, de que ha habido un error, como es el caso de colocar entre corchetes un SIC, ¿no? En algunos casos, cuando encontramos una cita textual y queremos ampliar la información en la cita para indicar que ese texto lo estamos ampliando nosotros, manejamos los corchetes, ¿no? Que es un caso muy específico, ¿no? Y en general, el uso de los paréntesis, como lo colocaba, ¿no? Para aclaraciones, comentarios, algún tipo de fechas de ser necesario, ¿no? O de siglas, que creo que probablemente es el uso más común en el ámbito académico, ¿no? Además, tenemos el uso de la raya, que también es un signo relativamente poco usado, pero que en realidad probablemente sea el signo que tengamos que usar frente al guión, ¿no? Sí, dígame. ¿Quién levantó la mano? Creo que a alguien se le escapó la mano, pero bueno, cualquier cosita puede levantar la mano y hacer alguna consulta de tenerla, ¿no? Ahora bien, en el caso del uso de la raya, nos es conocido también como guión largo. De hecho, por ejemplo, cuando buscan la raya en Word, van a encontrarlo como guión largo, ¿no? Hay una opción para colocarlo porque, de hecho, también hay una especie de código en el teclado para colocarlo porque no tiene una forma tan fácil de encontrarlo como sucede con el guión tradicional, ¿no? Pero de hecho lo que nos permite la raya es, por un lado, hacer separaciones, ¿no? Igual que un inciso, igual que un paréntesis, si colocamos un elemento entre rayas, de hecho nos va a servir muchísimo, no va a tener la misma función, pero también para el caso de numeraciones, ¿no? De hecho, cuando tenemos una numeración viñetas, ¿no? La raya es el signo a emplear, ¿no? De hecho, Word nos marca el guión, ¿no? Aquí, de hecho, por error el formato me lo ha marcado en guión, pero de hecho, cuando empleamos una numeración, se maneja la raya larga, ¿no? En lugar del guión que nos coloca por defecto Word, ¿no? El guión tiene un uso muy específico, ¿no? De hecho, bastante más limitado, ¿no? Que sobre todo para separación silábica o para algunos prefijos extranjeros en general, ¿no? Pero la raya es probablemente el signo que debería usarse un poquito más frente al uso del guión. De hecho, para diálogos, el signo que se emplea es la raya, ¿no? De hecho, para el tema de los diálogos, seguramente si tuviéramos una mini clase de escritura literaria, pues la raya tiene un uso muy específico para diálogos. Es más, hay todo
hay toda una especie de convención sobre cómo se escriben las mayúsculas en cada caso, en algunos casos B minúscula, en algunos casos B mayúscula, lo que se escribe después de la raya. Esto es por un tema estrictamente de norma, pero bueno, vamos a centrarnos un poquito en lo académico, ¿no? Pero también, como les comentaba, para el uso de declaraciones, es decir, cuando tengamos, por ejemplo, un inciso y quizás vemos que hay demasiadas comas, se puede emplear una raya o un paréntesis también. Porque nuevamente un inciso lo que es, simplemente se puede extraer y no elimina la idea original, siempre suma más bien algún tipo de información extra, pero que no modifica la idea central de la oración. Ahora, nuevamente, ¿no? Como les comentaba, la raya en general juega un papel importante para la presentación clara de diálogos y numeraciones, ¿no? En el caso de los diálogos, permiten, bueno, indicar el inicio de cada intervención de un personaje y separa nuevamente pues, el diálogo de un personaje del de otro, siendo que justamente la lectura, ¿no? Como lectores, pues eso sea mucho más fácil de seguir. En el caso de numeraciones, pues permite que tengamos oración y numeraciones a manera de viñeta, ¿no? Le aporta un toque formal, cuando en algunos casos encontramos de manera mucho más dinámica el manejar unas numeraciones o viñetas, se puede emplear los rayas sin ningún tipo de problema. Sí. Hola. Sí, buenas noches, ¿qué tal? Muy buenas noches. Tenga la gentileza, profesora Laura. ¿No podría ser un poquito más lento, por favor? Sí, no se preocupe, perdone. Entonces vamos a ir un poquito más lentos. Bueno, como les comentaba, en el caso del uso de la raya, ¿sí? ¿Alguien levantó la mano? Que seguramente se le pudo haber escapado a estas personas. Bueno, entonces vamos a retomar un poquito lo dicho anteriormente. En el caso del punto, vamos a retomar un poquito esto para hacer una memoria, ¿no? En el caso del punto, esto se emplea, bueno, siempre al final de una oración, como saben, ¿no? Después de terminar el punto, siempre se coloca un espacio en blanco y también se emplea para ajustar después de abreviaturas, ¿no? Por ejemplo, el señor, doctor, etcétera, ¿no? Decreto ley, decreto legislativo, ¿no? Entre otros. Es importante, naturalmente, indicar, ¿no? Que si bien en las abreviaturas se coloca el punto, en las siglas esto no sucede, ¿no? Con siglas me refiero a, por ejemplo, ONU, UNICEF, ¿no? Palabras propiamente que han sido compuestas por un conjunto de palabras, ¿no? Que suelen ser instituciones en muchos casos. En el caso también de números decimales, como les comentaba, en el caso de números decimales se puede emplear una coma o un punto, la indicación siempre va a ser que esto sea uniforme. Si se coloca el punto en un caso, en el documento para decimales, tiene que manejar en el documento del mismo modo, ¿no? Lo mismo sucede con la coma, ¿no? Sea el signo que se prefiera, sea por un tema de uso personal o por un uso institucional o de la propia editorial, ¿no? Según si es que van a publicar, es importante tener en cuenta cuál es la línea a pautar. En general, las editoriales tienen una guía de estilo, entonces siempre suelen estar pautadas ese tipo de detalles. Ahora bien, en el caso del punto y coma, ¿no? Esto nos permite separar oraciones dentro del mismo enunciado, ¿no? Nos permite separar oraciones independientes que están vinculadas entre sí, ¿no? A diferencia del punto, pues justamente no marca el final del enunciado como tal. Entonces permite que tengamos frases complejas dentro de una misma oración, ¿no? En el caso de punto y coma también se usa para conjunciones, ¿no? Como les comentaba, si bien suele depender de la persona que está redactando o corrigiendo el documento, la recomendación siempre va a ser que, sin embargo, a diferencia de los demás, siempre lleve un punto y coma antes, ¿no? De su primera aparición, ¿no? Por ejemplo, en el caso del pero, siempre una coma antes de pero. En el caso de sin embargo, por sugerencia, ¿no? Siempre se prefiere colocar un punto y coma antes de sin embargo, ¿no? Y luego la coma después de sin embargo, porque el sin embargo suele marcarnos una estructura adversativa, ¿no? Un poco más grande que un pero, ¿no? Un pero puede ser muy cortito, ¿no? Mañana llegué tarde, yo ya llegué tarde, pero mañana llegaré temprano, ¿no? Es una estructura muy cortita. En el caso de sin embargo, suele presentarnos
una estructura adversativa mucho más grande. Con adversativa me refiero a elementos que se contraponen, ¿no? Por ejemplo, es tierno pero frío, por ejemplo. Siempre contrapone dos ideas, ¿no? Sean adjetivos, que es un poco lo que solemos encontrar un poco más, pero también oraciones un poco más largas, ¿no? En el caso del punto y coma también nos permite separar enumeraciones complejas. Con enumeraciones complejas me refiero a elementos, ¿no? De una numeración que dentro de esa numeración hay comas adentro, ¿no? Entonces, si tenemos una enumeración que es grande, que digamos que esos elementos que están numerando van con coma adentro, el punto y coma va a ser lo que nos va a permitir ordenar de mejor manera la oración, ¿no? Ahora bien, en el caso del uso de paréntesis, esto nos permite aclarar, comentar, aclaraciones o hacer algún tipo de comentario. Es decir, en general, podemos tener una oración y dentro puede haber un paréntesis, que puede indicarnos, por ejemplo, algún tipo de función de inciso, como vimos en la clase de ayer. Un inciso siempre va a ser un elemento que suma información adicional o que permita tener algún tipo de opinión y que si lo retiramos, la oración, la idea original que se plantea en la oración no se está perdiendo, ¿no? Entonces, pero también fechas o números, por ejemplo, cuando tenemos, no sé, la conquista de América se sucedió, la conquista de América, ¿no? Se coloca el paréntesis y el año, ¿no? ¿Dónde sucedió? Entonces, por ejemplo, ¿no? Permiten indicar fechas, permiten indicar algún tipo de número de página, en el caso de un citado, ¿no? También abreviaturas o siglas, ¿no? Es decir, cuando presentamos por primera vez una sigla, siempre la palabra aparece desglosada, la expresión completa aparece desglosada y entre paréntesis aparecen las siglas, ¿no? Por ejemplo, Organización Mundial de Salud, OMS, ¿no? Y ya después usamos simplemente la sigla, ¿no? Ahora, y en casos especiales, el uso de paréntesis según la RAE. Como les comentaba, en el caso del paréntesis sirve para aclaraciones o comentarios, fechas, números de páginas, citas, en el caso de emplear, por ejemplo, el formato APA, o también corchetes. En el caso de corchetes se emplean sobre todo para cuando queremos indicar que una palabra o una frase ha sido añadida a un texto original, ¿no? O para señalar que una frase ha sido omitida, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si tenemos una cita textual y hay alguna palabra que no está bien escrita, colocamos el SIC, o si, por ejemplo, dentro de la cita textual hay alguna idea que no se está comprendiendo a cabalidad, colocamos el corchete para colocar, ¿no? Una palabra o algún elemento que permita que entendamos, ¿no? Y el lector va a entender, obviamente, que esta explicación no está en el texto original, sino en el corchete. Así, de este modo no estamos modificando la cita, porque al final la idea de un sitio textual es que sea textual, pero sí aclaramos, ¿no? Y permite que también el proceso de investigación o el texto que estemos escribiendo sea mucho más claro. Ahora bien, ¿no? En el caso del uso de la raya, que es otro signo de ortografía, ¿no? También conocido como guión largo, ¿no? Este nos permite sobre todo enumerar, por un lado, ¿no? Con enumeraciones me refiero a las viñetas, ¿no? Que de hecho Word creo que la que nos aparece por defecto es una pequeña bolita, ¿no? Pero también nos permite usar perdón, el guión, ¿no? Pero en realidad lo que nos dice la RAE es que el guión tiene un uso muy específico que es separación silábica y en algunos casos algunos prefijos muy puntuales, ¿no? El signo que tendría que ir en realidad es una raya larga, ¿no? También la raya larga tiene la función de marcarnos diálogos, ¿no? Por ejemplo, en literatura, cuando encontramos, como el ejemplo, ¿no? Hola, ¿cómo estás? Preguntó Ana. Bien, gracias, respondió Luis. En ese caso, la raya larga nos permite entender quién está diciendo o quién cumple determinada acción, ¿no? En muchos casos, ¿no? Esto, de manera literaria se puede jugar mucho con decir o no decir quién dijo tal cosa, pero la raya nos permite entender, nos contextualiza, ¿no? También, además, la raya funciona para colocar aclaraciones o comentarios, del mismo modo que el paréntesis o la coma de incisos, la raya también cumple ese mismo rol, ¿no? Añadir información que no es necesaria para la idea central de la oración. Ahora bien, bueno, resumiendo un poquito la idea de la raya, como se comentó, hay dos usos claves que suelen ser diálogos y enumeraciones y también, como les comentaba, las aclaraciones, que probablemente sea, en el caso de escritura académica, el uso que usemos un poquito más, que es el de aclaraciones, ¿no? En general, en Monjo se prefiere más la raya sobre el paréntesis, ¿no? Esto en realidad depende del uso, nuevamente, de la guía de estilo o
de la uniformidad del autor que quiera mantener. Ahora bien, ¿no? Hay algunos casos especiales de uso según la Fundeo, ¿no? La Fundeo, como les comentaba ayer, es una organización que se dedica a la promoción del buen uso del idioma español, ¿no? Nos ofrece una serie de recomendaciones sobre el uso de la raya, así como el guión, establecidas obviamente a las normas de la RAE, ¿no? La primera obviamente es el tema de declaraciones o algún tipo de apostilla, ¿no? Es especialmente útil cuando tenemos una aclaración muy extensa, y creo que esa probablemente va a ser nuestra guía, ¿no? En algunos casos un inciso puede ir entre comas, si es muy cortito, pero cuando tenemos una estructura un poco más larga, probablemente la raya nos permite organizar un poco mejor esta estructura incidental, ¿no? También en el caso de los diálogos, como se comentaba, ¿no? Que puede ser tanto para diálogo directo, para diálogo indirecto, según un poco el juego del autor. Enumeraciones, ¿no? Y en el caso de la puntuación, en general es importante siempre tener en consideración la relación que tiene la raya junto a otros signos, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de los signos de exclamación o los signos de interrogación, que también son dos, ¿no? La raya puede, sin ningún tipo de problema, marcar, parecer, jugar un poquito más, ¿no? A niveles, si va si sigue una coma, si sigue un punto, ¿no? Por ejemplo. Ahora, algunas recomendaciones adicionales sobre la Fundeo sobre la puntuación, no es que la Fundeo recomienda usar el punto final para marcar, ¿no? El uso el cierre de frases, ¿no? Hay que tener en consideración, además, como les comentaba en el caso de los signos de interrogación o de signos de exclamación, es que en general los signos de exclamación e interrogación tienen el valor de un punto, ¿no? Por lo que no requieren un punto inmediatamente después de haberlo cerrado, ¿no? Salvo que sea una numeración de preguntas donde sí se pueda jugar con una coma, ¿no? Pero no van seguidos de un punto nunca, ¿no? En el caso de las comas, como vimos ayer, nos permite enumerar, delimitar frases aclaratorias y evitar ambigüedad en las oraciones, ¿no? Justamente porque al emplearlos de manera correcta podemos delimitar y clarificar lo que estamos escribiendo, ¿no? En el caso de las comillas, la RAE nos recomienda el uso de las comillas españolas, en realidad que son esas triangulares, pero también nos dice que no hay ningún tipo de problema en usar las comillas dobles, ¿no? Que son estas que empleamos con mayor frecuencia, que es la que nos aparece en primera instancia en el teclado, ¿no? Mientras que las comillas simples, que son las que solamente son un palito, pues tienen una única función, que es indicarnos el sentido, el significado de una palabra, ¿no? Por ejemplo, si queremos decir, ella usó ella se fue a caminar al sunset, entre paréntesis, atardecer, ¿no? Y en comillas simples, atardecer, ¿no? El único uso de las comillas simples, que son estas comillas que solo son de un palito, pues son para indicar el significado de una palabra de otro idioma, básicamente para eso, ¿no? Después, para hacer citas y demás, se emplean las comillas angulares, las comillas españolas, que son estas triangulares, o las comillas dobles, ¿no? Que son las que usamos con mayor frecuencia, porque, bueno, son las que nos aparecen en general incluso en el teclado por defecto, ¿no? En el caso del punto y coma, ¿no? La Fundeo recomienda recomiendo usarlo para separar oraciones independientes relacionadas entre sí, ¿no? Que pueden funcionar como oraciones independientes, ¿no? También se puede usar antes de una conjunción como pero, sin embargo, aunque más, es decir, por ejemplo, ¿no? Particularmente yo recomiendo que siempre que vean un sin embargo, utilicen un punto y coma antes, ¿no? En los demás casos va a depender un poco de la estructura. Si lo que sigue después de esa conjunción es extenso, un punto y coma probablemente sea el elemento que tengan que usar, ¿no? Esto va a depender nuevamente del contexto del documento, ¿no? Por ejemplo, algunos ejemplos de punto, bueno, creo que es el caso más que conocemos un poquito más, ¿no? Por ejemplo, me gusta mucho tu vestido nuevo, punto, te gusta a ti, ¿no? Siempre, como pueden ver, después de una comilla se emplea el punto. El punto no va antes de la comilla, sino va después, ¿no? Uso de punto y coma, por ejemplo, no pudo asistir a la reunión, tenía que trabajar. En este caso, va a depender un poco de quién escriba cuál es el tipo de pausa que voy a querer colocar. ¿Puede ir una coma en este caso? Sí, como les comentaba el día de ayer, las correcciones siempre son propuestas, porque siempre
hay un signo que puede ser mejor, ¿no? O que puede requerir de ambos signos según la intención que queremos dar al documento, ¿no? En el caso del paréntesis, ¿no? La reunión se llevará a cabo el día viernes, 15 de marzo, entre paréntesis, a las 10 de la mañana. Ahora bien, veamos el uso de mayúsculas según la RAE, ¿no? Vamos a seguir un poquito lo que nos pauta la RAE sobre el empleo de mayúsculas. Reglas generales, ¿no? Primero, que es siempre la primera letra de una oración. Toda oración que comienza tiene que llevar mayúsculas, independientemente de la extensión o complejidad, ¿no? Las excepciones a estas reglas pueden ser títulos de obras literarias que puedan iniciarse en minúsculas según la tradición o estilo de la obra, ¿no? Hay algunos casos excepcionales donde hay algunos textos de creación que empiezan con minúsculas de manera intencional. En esos casos se puede manejar una minúscula si es que la oración inicia con ello. Pero son casos nuevamente muy excepcionales, ¿no? Nombres propios. Los nombres propios como personas, lugares, países, continentes, días de la semana, meses del año, siempre se escriben con mayúscula inicial. Se incluyen nombres propios, instituciones, empresas, organizaciones, marcas comerciales y obras artísticas, ¿no? Títulos y encabezados. Los títulos de libros, películas, canciones, capítulos, artículos, ¿no? Siempre comienzan con mayúscula, ¿no? Se recomienda también escribir con mayúscula inicial, ¿no? Los sustantivos propios dentro del título, ¿no? En el caso de que sean nombres, ¿no? Aunque no todas las publicaciones pues siguen eso, ¿no? Pero en general eso nuevamente depende de un carácter un poco más creativo. Sin embargo, la regla general es que si bien es el nombre de un libro, el nombre de algún tipo de obra de creación, la primera vaya en mayúscula. Y si hay algún tipo de sustantivo propio, como por ejemplo el nombre de la ciudad, el nombre de una persona, ¿no? Entre los elementos, que vayan en mayúscula, ¿no? La primera letra de una sigla o acrónima se escribe siempre con mayúscula, ¿no? Ahora, si la sigla o acrónimo se ha convertido en un término común, se puede escribir en minúsculas como radar o láser, ¿no? Ahora bien, aquí hay una corrección pequeña que he tenido que colocar al momento del no obstante, ¿no? Como les decía, los nombres propios, siempre que sean nombres propios, se colocan en mayúsculas. Cuando son nombres comunes, como día de la semana, como meses del año, van con minúscula. Ahora bien, en el caso de nombres propios, ¿no? Son nombres de las personas, ¿no? Que pueden considerar también nombres compuestos, nombre de familia, nombre de personajes ficticios, ¿no? Por ejemplo, el nombre de un personaje literario, de algún tipo de serie, va en mayúsculas también, ¿no? En el caso de nombre de países, ciudades, regiones, ríos, montañas, entre otros lugares propiamente que tienen un nombre, ¿no? Van en mayúsculas, ¿no? España, Madrid, ¿no? El nombre, son esos casos bien específicos. Sin embargo, cuando nos referimos a lugares comunes, estos van en minúscula. Por ejemplo, la plaza, hoy día fui a la plaza, hoy día fui al mercado, ¿no? Entonces, hoy día fue la catedral. Tienen que ir en minúsculas porque son simplemente nombres comunes que, digamos, son muchos lugares en el mundo que se llaman así, ¿no? Por ejemplo, en el caso de fui a ver el río Mantaro, la palabra río va en minúscula, ¿no? Mientras que el nombre propio va en mayúscula, ¿no? En el caso de nombres de instituciones, organizaciones, empresas, marcas comerciales, estas van en mayúsculas, ¿no? Por ejemplo, la Universidad de Salamanca, la Real Academia Española, Google, Coca-Cola, ¿no? Esto va a depender obviamente de que sea un nombre de entidad. Por ejemplo, Facebook, pese que es un extranjerismo, va con mayúscula, pero sin la cursiva porque es un nombre propio, ¿no? En el caso de títulos y encabezados, ¿no? Como les comentaba, los títulos del libro, sean novelas, ensayos o tratados, se escriben con mayúscula inicial, ¿no? Siempre la primera letra, ¿no? En el caso de un sustantivo propio, va con mayúscula, ¿no? Pero en general, la primera siempre va en mayúscula, y según lo que haya en el contenido, pues dependerá si va en minúscula todo lo demás o en mayúscula en el caso de haber algún tipo de nombre propio, ¿no? En el caso de artículos, por ejemplo, artículos científicos, académicos, esos se escriben con mayúscula inicial. La primera letra de cada sustantivo en este propio, pues va con mayúscula, nuevamente, si es que hay un sustantivo propio, ¿no? También en el caso del nombre de películas, de los personajes, de las series de televisión, van en mayúscula, ¿no? Lo mismo sucede con capítulos o canciones, ¿no? Cualquier tipo de parte de algo, ¿no? Con parte de algo me refiero, por ejemplo, un libro, una canción es parte de un álbum, un capítulo de un libro es parte de un libro, ¿no?
Entonces, esos elementos que son parte de algo, también va la mayúscula, la primera mayúscula siempre va, la primera letra siempre va en mayúscula, ¿no? Por algunos casos con siglas o acrónimos, ¿no? En el caso de que, de que sean siglas, todas las letras van en mayúscula. En el caso de acrónimos, que tengan más de 4 letras, solo la primera va en mayúscula, ¿no? Si, por ejemplo, en el caso de OPEP, que son 4 letras, se mantiene en mayúscula, ¿no? Pero a partir de 5 a más, esta se maneja solamente la primera en mayúsculas, por ejemplo, UNICEF, UNESCO, ¿no? Y en el caso de siglas y acrónimos comunes, como radar, láser o SIDA, van en minúscula. Algunos casos especiales según la RAE, ¿no? Bueno, son casos de minúsculas en realidad, ¿no? Se escribe con minúscula inicial, ¿no? Los nombres de días, meses y años, ¿no? Lunes, martes, enero, febrero van en minúsculas, se escriben con minúscula inicial, los nombres de estaciones, ¿no? Primavera, verano, otoño, invierno, ¿no? En el caso de puntos cardinales, también se escriben con minúscula inicial, ¿no? El este de Asia, el norte, el sur, estos también van en minúsculas, ¿no? En el caso de entidades religiosas, estos sí van en mayúsculas, ¿no? Por ejemplo, Dios, la Virgen María, la Biblia. No obstante, en el caso de Iglesia Católica, lo que se coloca en mayúsculas es Iglesia. Católica va en minúscula, ¿no? Lo mismo sucede con, por ejemplo, Revolución. Cuando se habla de Revolución Francesa, por ejemplo, la R va en mayúscula y el gentilicio, en este caso, va en minúscula, ¿no? Los gentilicios también siempre van en minúscula, ¿no? Una cosa adicional es que, por ejemplo, diablo va en minúscula, ¿no? Es una cuestión muy curiosa que maneja la RAE. ¿No? En el caso de casos especiales, según la Fundeo, ¿no? La Fundeo recomienda escribir con minúscula inicial los nombres de organismos que no tienen un carácter propio, ¿no? Si hablamos de un Ministerio de Educación, en ese caso va en minúscula, pero si hablamos del Ministerio de Educación como una institución específica, va en mayúscula, ¿no? Esto va a depender mucho del uso que empleemos, ¿no? Si hablamos de un ministerio como un sustantivo común, va en minúscula, pero si hablamos de una entidad en específica, sin duda va en mayúscula, ¿no? La palabra, la idea de el Ministerio de Educación, ¿no? Además, se recomienda escribir con mayúscula inicial los nombres de eventos que se repiten con cierta frecuencia, ¿no? Por ejemplo, la Feria del Libro, ¿no? La Feria del Libro va en mayúscula, por ejemplo, si nos referimos a FL, la F y la L, ¿no? Por tener cierta recurrencia. Ahora bien, buenas prácticas y recomendaciones, ¿no? Siempre en el caso de cualquier, tanto de signos de interrogación como de mayúsculas, lo importante es consultar fuentes fiables, ¿no? Siempre sobre todo en el caso de nombres propios, si es que empleamos con las mayúsculas, siempre hay que verificar si el nombre propio está bien escrito, sobre todo porque con la tecnología y demás, pues a veces puede sorprendernos un poco la escritura de los nombres actuales, ¿no? Y siempre hay que verificar, sobre todo cuando estamos escribiendo algún texto académico, nunca está de más verificar los nombres o ciudades, ¿no? Mantener la coherencia, ¿no? Justamente lo que les comentaba hace un momento sobre el punto, lo importante siempre es mantener la uniformidad, ¿no? Si bien obviamente hay que seguir la regla, ¿no? Lo recomendable es que si hay casos de algún tipo de mayúscula que por algún motivo aparezca doble, lo importante es ser coherente con el uso, siempre mantener el mismo uso, ¿no? Obviamente siempre siguiendo la regla, ¿no? Se recomienda evitar el uso excesivo de mayúsculas porque usualmente cuando se colocan demasiadas mayúsculas sin seguir la norma, pues en realidad lo que genera es tener un texto un poco pesado, ¿no? Además, el documento se debe siempre adaptar al contexto, ¿no? Porque en algunos casos, pues, hay mayúsculas que pueden variar, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que nos dice la RAE es que los cargos van en minúscula, por ejemplo, director, presidente, papa, ¿no? Jefe, rector, ¿no? Pero en algunos casos las instituciones las manejan en mayúsculas por un tema de formalidad, ¿no? Entonces, en estos casos siempre es importante tener en consideración el contexto donde estamos escribiendo y de la pauta, ¿no? Porque en general siempre hay una guía de estilo institucional que nos puede dar una guía de cómo escribir determinadas situaciones, ¿no? Ahora bien, algunos casos frecuentes de errores de redacción según la RAE, para ir ya pasando un poquito a lo que es redacción propiamente hablando, ¿no? Es, por un lado, el uso incorrecto de preposiciones, ¿no? Esto lo vamos a ver un poquito en detalle.
¿no? Lo segundo es la falta de concordancia entre sujeto y verbo, que lo vimos el día de ayer. El uso inapropiado del gerundio, ¿no? El gerundio debe usarse siempre correctamente, ¿no? El gerundio tiene como pauta general indicarnos que estamos realizando una acción al mismo tiempo de lo que se habla, ¿no? Me explico, ¿no? En muchos casos se emplea el gerundio para definir a un texto en pasado o un texto de futuro, ¿no? Con gerundio me refiero a esas estructuras que terminan en ando, endo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Un uso adecuado sería cuando el gerundio nos refiere a que estamos realizando una acción en simultáneo, ¿no? Ella se paró sonriéndole, ¿no? Porque esas dos acciones pueden suceder al mismo tiempo, ¿no? Pero si queremos, en un caso quizás cerrado, podríamos decir, fui al taller olvidando fui al taller dejando mis cosas en la casa, ¿no? En realidad, aquí en este caso, el dejando muy bien podría usarse por un verbo con una conjugación mejor en pasado y se evitaría un error de cacofonía y de gerundio, ¿no? Fui al taller, dejé las cosas en mi casa, ¿no? Porque, digamos, ya esta acción ya ha sucedido, ¿no? No es una acción en simultáneo. Ahora bien, redundancia en la escritura. No hay que evitar frases repetitivas innecesarias, como se comentó, y la claridad de concisión son claves para una buena redacción, ¿no? Que es un poco lo que hemos estado comentando. Algunos consejos para mejorar la redacción y la ortografía, ¿no? Como conversábamos el día de ayer, ¿no? Lo importante es leer extensamente el documento, dar una mirada al archivo siempre para familiarizarnos con lo que están diciendo y para ver que la ortografía, ¿no?, sea la correcta, ¿no? Pero también leer extensamente como lectores, ¿no? La mejor manera de mejorar nuestra escritura y redacción es leer continuamente, ¿no? Mientras más leemos, probablemente con mayor facilidad entendamos cómo se plantea de mejor manera una estructura sintáctica, ¿no? Practicar la escritura, como les decía ayer, en realidad ahora estamos en un espacio donde escribimos con frecuencia, sea correos, sea artículos académicos, sea incluso mensajes, ¿no? Todo eso nos permite mejorar nuestra fluidez y la precisión de la redacción y nuevamente la revisión minuciosa, ¿no? Siempre hay que tener esto en cuenta para los procesos de redacción. Ahora bien, vamos un poquito a lo que puede ser un poquito más pesado, pero vamos a ir con calma. Prefijos. ¿Qué son los prefijos? Justo hace un momento que hablábamos de guiones. Los prefijos son estructuras que suman a una palabra. Vamos a ponerlo así. Podemos clasificarlo en 4 tipos de manera muy general. Prefijos negativos son aquellos que modifican el significado de una palabra convirtiéndola en su opuesto. Por ejemplo, incorrecto es lo contrario de correcto, deshacer es lo contrario de hacer, imposible es lo contrario de posible, ¿no? Como pueden ver, algunos casos son y, des, im y a. Por ejemplo, temporal tendría que ser lo opuesto de atemporal, ¿no? Son prefijos que marcan un poco que la intención es justamente convertir el opuesto. Ahora bien, es importante señalar que los prefijos siempre van unidos a la palabra, salvo en el caso de que la palabra a la que están unidas sea un nombre propio o sea un término en otro idioma, que puede ser inglés, que puede ser cualquier otro, ¿no? Pero si la palabra a la que estamos afectando está en castellano, va pegada, sin siquiera dudar, ¿no? Prefijos identificadores son aquellos que aumentan la intensidad o el grado de la palabra a la que se unen, ¿no? Por ejemplo, súper rápido es mucho más rápido que rápido, extraordinario es excepcional, es más allá de ordinario, rellenar implica rellenar completamente, ¿no? Implica llenar completamente. Ultravioleta se refiere a una radiación con una frecuencia alta, ¿no?, vinculada justamente a violeta, ¿no? Algunos prefijos pueden ser súper, extra, re, ¿no? Ultra, ¿no? Por ejemplo, el súper creo que es probablemente el que se emplee con mayor frecuencia y siempre, como pueden ver, va pegada a la palabra, ¿no? Prefijos locativos. Los prefijos indican la posición o el lugar. Por ejemplo, subterráneo indica lo que está debajo de la tierra, intercontinental es algo que abarca varios continentes, intracelular es algo que está dentro de una célula y extracurricular se refiere a algo que está fuera del plan de estudios regular, ¿no?
Algunos prefijos locativos pueden ser sub, inter, intra y extra, ¿no? Su fin en este caso es indicar algún tipo de posición o lugar. Prefijos temporales, ¿no? Los prefijos temporales, ¿no?, indican algún tipo de tiempo o secuencia. Por ejemplo, preguerra se refiere a lo que sucedió antes de la guerra, posgraduado se refiere a estudios que se realizan después de la graduación, anteproyecto, un proyecto presentado antes del proyecto final, y retroceso es un movimiento hacia atrás. ¿No? Algunos prefijos, como pueden darse cuenta, son pre, post, ante y retro, ¿no? En el caso de post, nuevamente hay que tener cuidado con el tipo de guía que vamos a emplear, porque el post se puede usar como ST o simplemente como post con S, ¿no? Siempre, nuevamente, la recomendación es que seamos uniformes, ¿no? No hay ninguna variación en el significado, pero la recomendación es siempre que seamos uniformes. Casos especiales según la RAE, ¿no? Según la RAE, los adjetivos compuestos no se separan del adjetivo, ¿no? Por ejemplo, infrahumano, sobrenatural e interdisciplinares se escriben como una sola palabra, ¿no? Esto es importante tenerlo en cuenta. Como les decía, las palabras siempre van unidas, ¿no? En el caso de sustantivos compuestos sucede lo mismo, ¿no? Supermercado, subdirector, ultramar, ¿no? Son casos que van unidos. La única diferencia de que se coloque un guión son en los casos de tener un nombre propio, por ejemplo, pro Obama, ¿no? PRO-Obama, por ejemplo, o alguna sigla o algún nombre, alguna palabra en inglés, ¿no? Por ejemplo, anti-ONU, por ejemplo, ¿no? Entonces, anti-ONU, ¿no? O en el caso de palabras en términos de otro idioma, ¿no? Pre-software, ¿no? Por ejemplo, en esos casos se maneja el guión, ¿no? Es decir, esa rayita súper cortita, que son esos tres casos muy excepcionales, ¿no? Mayúsculas, siglas o términos en otro idioma, ¿no? Ahora bien, en el caso de uso de cursivas, vamos a ver un poco el uso de cursivas, también vinculadas a lo que vendría a ser el estilo de cómo redactamos un texto. La cursiva en líneas generales se emplea para editores y publicaciones, aparte de los usos adicionales que podemos ver, pero puede ser para libros, para revistas, para periódicos, para películas u obras de teatro. Es importante señalar aquí que la cursiva se emplea para lo que vendría a ser el todo de una obra artística, ¿no? Hace un momento les decía que el todo de una obra artística vendría a ser el libro, la revista, el periódico, ¿no? El álbum musical, ¿no? Mientras que la parte de vendría a ser el capítulo, la canción, el artículo de revista, ¿no? Un capítulo de serie, ¿no? En ese tipo, el acto de la obra de teatro, ¿no? En ese tipo de casos, esos elementos que son la parte de un todo se manejan con comillas, ¿no? Mientras que el todo se maneja siempre con cursivas. Ahora bien, también se usan las cursivas para palabras extranjeras, ¿no? Los extranjerismos que no han sido adaptados al español se escriben en cursiva, ¿no? Déjà vu, habeas corpus, ¿no? In case, ¿no? Todo ese tipo de términos que no han sido adaptados van en cursivas. En el caso de las palabras que tienen una adaptación, se escriben en letra redonda, ¿no? Fútbol, cabaret, líder, entre otros, ¿no? Siempre, si hay algún tipo de duda, lo importante es verificar, ¿no? Si la palabra se ha adaptado al español o no, pero también, ¿no? Para lo que vendría a ser en la guía de estilo, ¿no? Hay palabras que la RAE ya castellanizó, ¿no? Pero, ¿no? En muchos casos se prefiere todavía la versión extranjera por un término de uso frecuente. Entonces, depende nuevamente del uso frecuente y de la guía de estilo que pueda tener la institución. Ahora bien, en el caso de términos técnicos, ¿no? Algunos términos como software, hardware, firmware, que nuevamente son extranjerismos, también van en cursiva, ¿no? Lo importante es que puede permitir algún tipo de facilitar la comprensión y distinguir términos de otros vocablos un poquito más generales, ¿no? Se puede utilizar la cursiva como un elemento de resalte, ¿no? No obstante, no debemos abusar del resalte, sea negrita o sea cursiva, porque tiene que ser para casos muy, muy específicos, ¿no? Justamente a esto, ¿no? El uso de cursiva en énfasis. En muchos casos las cursivas se emplean para destacar palabras o frases en un texto, enfatizando su importancia o significado especial, ¿no? Siempre hay que evitar el abuso, ¿no? Si bien se puede usar en algunos casos muy puntuales para destacar alguna idea,
Lo importante es usarlo con moderación, ¿no? El uso excesivo de cursivas puede crear confusión y en general, en lugar de destacar las ideas, puede restar valor a la información, ¿no? Se pueden usar otras herramientas como negrito subrayado, pero en verdad la idea siempre es que evitemos el abuso, ¿no? Estilísticamente la cursiva siempre se ve un poquito mejor, pero siempre debe tener un uso muy, muy específico y muy moderado, ¿no? Y siempre se debe emplear, sobre todo para los usos normados, ¿no? Y si hay alguna intención de destacar, se puede emplear, pero siempre para casos muy específicos para evitar la sobrecarga visual. Ahora bien, ¿no? Veamos lo que son preposiciones y queísmos y dequeísmos, que son elementos que suelen suceder con muchísima frecuencia, ¿no? Ahora bien, las preposiciones son palabras invariables que indican la relación que existe entre un sustantivo, un pronombre, un adjetivo y otro elemento de la oración. Estas actúan como puentes que conectan diferentes partes del discurso, aportando información sobre la ubicación, el tiempo, el modo de la causa, la finalidad, etc. En general, las preposiciones ayudan un montón, ¿no? Por ejemplo, el libro está sobre la mesa, llegó a tiempo o salí de casa, ¿no? Las preposiciones en este caso nos ayudan a ubicarnos o a situarnos, ¿no? Justamente, preposiciones de ubicación, algunas de estas son, por ejemplo, indican el lugar donde se encuentra algo, como en la casa, debajo de la cama, frente a la puerta. Nos indican tiempo, ¿no? Antes de la clase, durante la semana, después de la cena. Nos indican también modos sobre cómo suceden determinadas acciones, ¿no? A pie, en bicicleta, con cuidado, y la finalidad también que puede tener una acción, ¿no? Para leer, por estudiar, con el objetivo de, ¿no? De hecho, las preposiciones son probablemente uno de los elementos donde solemos tener un poquito más de errores porque no suelen ser tan evidentes frente a lo que vendría a ser normativa, que en muchos casos sí nos salta directamente los correctores ortográficos, ¿no? Las preposiciones se pueden clasificar entre simples y compuestas, ¿no? Ya que las preposiciones simples son aquellas que se componen de una sola palabra, como a, de, en, con, por, para, ¿no? Mientras que las compuestas están formadas por dos o más palabras, usualmente más preposiciones, ¿no? En el caso de simples tenemos algunas como que a, ante, bajo, con, contra, ¿no? Por dar algunos ejemplos. Y las compuestas no podrían ser a causa de, a pesar de, con el fin de, en vez de y de acuerdo con, ¿no? Ahora bien, reglas de uso de preposiciones, ¿no? El uso correcto de preposiciones es esencial para comunicarnos eficazmente. Existen varias reglas que rigen su uso en la escritura, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Tiene que ir en concordancia con el verbo, ¿no? La preposición debe concordar con el verbo en género y número. Por ejemplo, voy a la tienda y vamos a la tienda, ¿no? Preposiciones específicas para cada verbo, ¿no? Hay algunas preposiciones que tienen un uso específico para un verbo. De hecho, vamos a verlo seguramente en un par de slides después, ¿no? Por ejemplo, hay algunos verbos que tienen una preposición específica que es la que tiene que acompañarla, ¿no? O que incluso si cambiamos de preposición, cambia el valor semántico de la palabra, ¿no? Por ejemplo, acceder a algo, aspirar a algo, contar con alguien, ¿no? Si decimos contar a alguien, es diferente que contar con alguien. Combinaciones prepositivas, ¿no? Algunas preposiciones se combinan para formar expresiones más complejas como a causa de, a pesar de, con el fin de, en vez de. Y algunas preposiciones redundantes, ¿no? Como volver de nuevo, bajar para abajo, subir para arriba, son errores que se emplean, pero que son errores, ¿no? Entonces siempre también podemos encontrarnos con esto y hay que evitarlos en el caso de expresiones redundantes. Ahora bien, un caso bastante usual en el caso de preposiciones y que es probablemente el error más común a nivel de empleo de preposiciones son el queísmo y el dequeísmo. El queísmo y el dequeísmo son dos errores gramaticales muy comunes que afectan el uso de preposiciones de y que. El queísmo consiste en usar que donde debería ir un de que, mientras que en el caso del dequeísmo se da en lo inverso, usando el de que donde debería ir solamente el que. Por ejemplo, vemos el caso del queísmo, ¿no? Uso incorrecto de preposición que donde debería ir de que. Me enteré que había llegado, ¿no? Mientras que un caso de dequeísmo sería que estoy seguro de que un caso, una forma específica de notar que el texto había, una forma específica de encontrar un dequeísmo y un queísmo es hacernos la siguiente pregunta. Es,
es preguntarnos sobre algo. Si, por ejemplo, ¿no? Tengo la oración, estoy seguro que vendrá, ¿no? Si lo cambiamos a pregunta, ¿no? Estoy seguro de algo, estoy seguro, si cambiamos ese vendrá por un de algo, o un que algo, vamos a notar si la oración está cayendo en un queísmo o un dequeísmo, ¿no? Por ejemplo, estoy seguro de, la versión correcta siempre va a ser estar seguro de algo, ¿no? Porque no estamos seguros que algo, estamos seguros de algo, ¿no? En el caso del dequeísmo es me había enterado de que había llegado, mientras que la versión correcta sería me enteré que había llegado. Me alegro que te encuentres bien por me alegro de que te encuentres bien, que también es una opción, ¿no? Tenía miedo de que me regañaran, mientras tenía miedo que me regañaran, ¿no? Hay que constantemente verificar, ¿no? Si es que estos se están empleando adecuadamente. No se enteró que lo habían despedido, no frente se enteró que lo habían despedido, ¿no? Porque se enteró de algo, ¿no? Siempre hay que voltearla, hay que modificar un poquito la expresión mentalmente y probablemente ahí sea que detectemos el caso, ¿no? Porque no se enteró algo, se enteró de algo, ¿no? Me enteré de que me iban a hacer una fiesta, ¿no? Me enteré que iban a hacer una fiesta. Me enteré de algo, por ejemplo, ¿no? Ahora bien, recomendaciones de la Fundeo sobre el queísmo y el dequeísmo. La Fundeo, Fundación Español Urgente, nos ha publicado una serie de recomendaciones en general sobre las preposiciones, ya que es un error muy frecuente, ¿no? Siempre, como regla general, la Fundeo aconseja evitar el uso de que después de verbos como pensar, creer, saber, contar, ¿no? Ya que en estos casos, por lo general, es preferible usar el que. Son estos verbos que son de carácter emocional, por así decirlo, ¿no? Y asegura, y bueno, lo que también recomiendo es usar el de que en casos específicos, ¿no? Sobre todo en los verbos como asegurar, convencer, enterarse, informar, recordar, ¿no? Siempre se considera que de que aporta un matiz específico, ¿no? Uno de los casos donde suele haber más confusión es en el darse cuenta. Uno se da cuenta de algo. Entonces, en muchas situaciones, lo que suele encontrarse es me di cuenta que, pero en realidad es me di cuenta de que, ¿no? Además, bueno, también es importante ser conscientes de los usos regionales, ¿no? Y que la Fundeo destaca también que el queísmo y el dequeísmo pueden variar según la región, ¿no? Es importante, naturalmente, tener siempre en consideración las normas sobre la lengua que se está escribiendo, la zona, ¿no? Pero en general, en un lenguaje académico, pues la pauta es esta, ¿no? En el caso, hay un conjunto de verbos, ¿no? Como suelen ser los verbos que son de carácter más emocional, donde se prefiere el que, mientras que en algunos verbos un poco que se vinculan más bien a un carácter informativo o específico de investigación, se prefiere el de que. Nuevamente, siempre hay que tener un poco este listado porque es donde suceden más estas confusiones, ¿no? También en los verbos de percepción, ¿no? Como ver, oír, sentir, percibir, ¿no? En este caso también, de mismo modo que los verbos vinculados a sentir, ¿no? Los verbos de percepción, ¿no? Como ver, oír, sentir, suelen ir acompañados solamente por el que, ¿no? Y por casos específicos, ¿no? Como estoy seguro de que eran los que comentaba, o tenía miedo de que, ¿no? Siempre generan un matiz más específico, ¿no? En general, lo que recomienda la RAE es que evitar el dequeísmo en frases complejas, ¿no? Donde el uso de que puede generar algún tipo de ambigüedad. Por ejemplo, ¿no? Me dijo de que iba a venir, es mejor, no, me dijo que iba a venir. Ahora bien, ¿por qué es importante usar correctamente las preposiciones y evitar el queísmo y el dequeísmo, ¿no? Bueno, siempre nos da mayor claridad, mayor precisión, ¿no? Finalmente, emplear las preposiciones adecuadas va a evitar que caigamos en algún tipo de ambigüedad. Como les decía, hay palabras que al emplear una preposición no puede cambiar su significado completamente, ¿no? Por ejemplo, contar con alguien o contar a alguien, ¿no? Entonces, siempre hay que tener cuidado con las preposiciones que se emplean, ¿no? En el caso del queísmo y el dequeísmo, también al ser un error con relativa frecuencia, pues poder corregirlo permite que tengamos un aspecto de mayor profesionalidad en lo que estamos escribiendo, ¿no? Porque genera la impresión correcta, que es justamente eso de que hay un mayor detalle y dominio de la lengua. Ahora bien, sobre los prefijos, ¿no? Vamos a ver lo que son los complementos de régimen, ¿no?
Los complementos de régimen son palabras o frases que se añaden para completar el significado de dar información sobre la acción verbal. ¿A qué me refiero con esto? Los complementos de régimen pueden ir acompañados por expresiones específicas, como que a, de, en, con, ¿no? Y hay algunas expresiones o incluso preposiciones que exigen un complemento de régimen en específico, ¿no? Estos pueden ser también en el caso de verbos, hay algunos verbos que exigen un régimen particular para un correcto funcionamiento, ¿no? Y hay complementos en la estructura, ¿no? Los complementos de régimen proporcionan una estructura gramatical que permite que las oraciones tengan sentido, ¿no? Yo quisiera ver los complementos de régimen con un poquito más de atención, ¿no? Entonces, no sé si les parece correcto tener el pequeño el receso de 10 minutos y para poder ver con mayor detalle, para no cortar los complementos de régimen, que son a veces un poquito más confusos, directamente, ¿no? No sé si les parece bien tener el receso ahora y son las 8:28 y a las 8:38 regresamos para ver a detalle los complementos de régimen. No sé si están ahí. Sí. Ya, perfecto. Entonces, si les parece bien, tenemos un pequeño receso de 8:28 a 8:38 para poder terminar con el resto de la clase, ¿no? Y sobre todo con los complementos de régimen que a veces son un poquito pesados. Sí, está bien. Listo, perfecto. Entonces, en 10 minutos nos estamos viendo nuevamente. Bueno, como les decía, vamos a entrar en los complementos de régimen, que son básicamente palabras o frases que se añaden a un verbo para completar su significado y dar información sobre la acción verbal. Pero sobre todo, los complementos de régimen son estructuras que tienen, valga la redundancia, una estructura muy específica, ¿no? Un complemento de régimen requiere de otro tipo de elemento u otro tipo de proposición, ¿no? Para que se cumpla y no quedar un error. Vamos a ver con detalle esto. Los complementos de régimen son cruciales para la construcción de oraciones gramaticalmente correctas y para la expresión clara y precisa de las ideas, ¿no? Permite que tengamos claridad, exactitud y comunicación efectiva, ¿no? Algunos ejemplos de complementos de régimen según la RAE, ¿no? Son verbos que requieren algún tipo de preposición, ¿no? Por ejemplo, acogerse a la ley, aspirar a, carecer de, ¿no? Hay verbos específicos que requieren, ¿no? Algunas, o que rigen, hay verbos que rigen preposiciones específicas, justamente por eso el término régimen, ¿no? Para poder aplicarse adecuadamente, ¿no? Pero además, ¿no? Los complementos de régimen, ¿no? Pueden aplicarse para algunas preposiciones, esto lo vamos a ver inmediatamente después, ¿no? Pero sigamos un poco con la idea de los verbos, ¿no? Hay verbos que rigen preposiciones específicas, ¿no? Abogar por una causa, confiar en alguien, renunciar a un puesto, ¿no? Hay verbos que requieren preposiciones específicas, ¿no? Hay que tenerlos siempre en consideración cuando abordemos alguno de estos, ¿no? Ahora, ¿cómo confirmamos cuál es el verbo, cuál es la preposición adecuada para cada verbo? Mi recomendación más, por un lado, la práctica, eso siempre va a ser lo clave. Pero si nos genera algún tipo de suspicacia, podemos ir o a la Fundeu o al Diccionario Panhispánico de Dudas. El Diccionario Panhispánico de Dudas nos permite buscar una palabra en específico y vamos a encontrar cuál es la preposición exacta, ¿no? De hecho, podemos al final de la clase buscar un ejemplo para tener cómo pueden abordarlo, ¿no? Algunos casos comunes y confusión y errores en complementos de régimen o de preposiciones son usar a en lugar de, en verbos como acabar, carecer de o constar, ¿no? A veces es constará, ¿no? Frente a carecer de, ¿no? Errores, siempre que omitir la preposición innecesaria, en el caso de queísmos o de queísmos, por ejemplo, si en el caso de dudas, nuevamente, podemos consultar recursos, ¿no? Ahora bien, ¿cómo identificamos, ¿no? La aplicación de un complemento de régimen? Identificar el verbo, justamente con base en eso vamos a detectar si tienen algún tipo de complemento de régimen, si son fáciles de rastrear o no, si hay un verbo, hay una expresión específica para ese tipo de casos, analizar la oración, ¿no? Nuevamente, como les decía, hay preposiciones que pueden cambiar la oración de un verbo, ¿no? Y completar la frase con la preposición correcta. Ahora bien,
Sin embargo, hay algunos casos donde los complementos de régimen también se aplican a casos específicos, ¿no? Eso es un pequeño manual personal que yo tengo, entonces esto igual nos puede servir, ¿no? Por ejemplo, tanto exige como. Si vamos a decir, tanto el día de ayer como el día de hoy leí, ¿no? El tanto exige como. Si usamos la expresión tanto, tenemos que usar la expresión como para completarlo. De lo contrario, estaremos cayendo en un mal uso de régimen y tendremos una oración a la que probablemente le esté faltando un elemento, ¿no? Desde exige hasta. Si vamos a decir desde el siglo XX hasta el siglo XXI, ¿no? Siempre que usemos la expresión desde, tiene que haber una expresión compatible como hasta, de exige a. De 1950 a 1920, siempre que coloquemos un de para referir a tiempo, tiene que haber un a para cerrar esta idea. Y entre exige y. Es un error común en algunos casos de que mezclemos estas dos últimas expresiones, ¿no? Cuando usemos entre 1950 a 1980, ¿no? Tenemos que tener cuidado de que en el uso de régimen lo que nos dice la norma es que empleemos el entre con i y el de con el a, ¿no? También, ¿no? Un uso de régimen adicional es el caso de por otro lado, ¿no? Por un lado, por otro lado. Si usamos la expresión por un lado, tiene que haber un por otro lado. Lo mismo sucede cuando hablamos de lugares. En primer lugar, coma, ¿no? Tiene que haber por exigencia, esto ya no es un uso de régimen en oración, pero sí estructural, ¿no? Un en segundo lugar o un en tercer lugar incluso. Pero siempre que enumeremos en una estructura o en una oración, tiene que haber una continuación, ¿no? Primero, segundo, tercero, ¿no? Porque si no, en realidad no habría una razón propia para enumerar, ¿no? Y estaríamos cayendo en una mala redacción. Ahora bien, vamos a lo que es ambigüedad. ¿Qué es la ambigüedad? Quería saber si tienen alguna duda sobre lo que es el complemento de régimen o lo que hemos avanzado hasta ahora. Bueno, como destinos principales hacia la selva, tenemos aquí. No se le logra escuchar muy bien. Hay un micro, Sí, parece que hay está un micro interfiriendo prendido, también. sí. Hay un micro prendido. No sé si la persona que pueda estar con el micro prendido puede apagarlo, por favor. Un favor, la persona que está administrando la reunión, no sé si pueda mutear el audio. A ver, ¿cómo está? Su micro está apagado. Sí, creo que nos silenciaron a todos. Ya. A ver, otra vez. Bueno, vamos a ir nuevamente a lo que es complemento de régimen para retomar un poquito la idea para evitar confundirnos, ¿no? El complemento de régimen, ¿qué quiere decir? Que hay expresiones, sean preposiciones o verbos, que exigen algún tipo de preposición, ¿no? Hay algunos verbos que requieren algún tipo de preposición específicamente por norma, para evitar caer en algún tipo de error, ¿no? Es la preposición un poco adecuada, sea porque, como vimos hace un momento, las preposiciones pueden tener diferentes tipos, entonces quizás el verbo en este caso se ajusta, ¿no?, a la intención de ese prefijo. Si unas preposiciones directamente no tienen un significado per se, sí tienen un tipo de orientación, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de cogerse requiere el verbo a. En el caso de aspirar, requiere el verbo a. En el caso de carecer, requiere el verbo de por la preposición de, por dar algunos ejemplos, ¿no? Acogerse a la ley, aspirar a un puesto mejor, carecer de experiencia. Ahora, ¿cómo buscamos que el verbo que estoy usando tenga, cuál es la preposición que rige en este caso? Hay algunos verbos que, por el uso común que tenemos, probablemente los manejemos bastante mejor. En el caso de algunos verbos que no manejamos tanto, que nos generan sospechas, siempre podemos ir a la Fundeo, o en este caso particular, sobre todo de régimen, el panhispánico de dudas. El panhispánico de dudas es un diccionario que tiene la RAE, que lo que hace es, básicamente, bien, colocas un verbo y te aparece toda la etimología del verbo, pero además te coloca qué tipo de preposición es la que tiene que emplearse.
Y si hay más de un tipo de preposición que puede emplearse, ¿cuál es la diferencia entre una y otra versión, ¿no? Algunas recomendaciones para el uso correcto de régimen, ¿no? Siempre, bueno, precisión, coherencia y recursos, ¿no? Pero sobre todo justamente esto, ¿no? Hay algunos verbos, como lo decía, que requieren preposiciones específicas, ¿no? Abogar por una causa justa, confiar en alguien de confianza, renunciar a un puesto, ¿no? Hay verbos específicos que requieren una preposición específica, ¿no? En algunos casos justamente hay confusiones, ¿no? Entonces siempre es importante para cualquier duda pues consultar a los rubros, ¿no? Pero además de los verbos que requieren algún tipo de preposición, también las preposiciones requieren, hay algunas construcciones de preposición que requieren a otras específicamente, ¿no? Entonces para esto justamente les mostraba hace un segundo, este es un manual personal que yo tengo de hecho con algunas normas, entonces hay un uso de régimen específico para algunas expresiones, tanto y como, ¿no? Tanto siempre va a exigir a como. Si tenemos una expresión que inicia con tanto, tiene que haber de todas maneras un como. Por ejemplo, ¿no? Tanto ayer como hoy decidí descansar, ¿no? Si fuera tanto ayer decidí descansar, no tendría sentido. Entonces siempre tiene que haber un como que complete esta expresión. Si no vemos que la estructura se está cumpliendo, entonces hay que sospechar que probablemente la estructura no está bien redactada, ¿no? Desde también exige antes. Si colocamos un desde, tiene que haber un hasta, ¿no? Esto como algo que probablemente es el uso más común que empleemos, pero el desde siempre va a exigir antes. Si decimos desde 1950, ¿no? En algún punto de esa oración tiene que haber un hasta. Si no, algo está faltando con el régimen de la estructura. El de exige A y el entre exige I. Es importante en el caso de estos dos tenerlo bastante en consideración porque sucede que a veces mezclamos esta norma. En algunos casos unos colocan de 1950 y 1980, entre 1950 a 1980, pero el régimen en este caso siempre es muy puntual. Entre va con I de va a, siempre exige la, ¿no? Por ejemplo, de mi casa a mi trabajo, por ejemplo, ¿no? Entre mi casa y mi trabajo, ¿no? Porque el entre indica más bien un espacio intermedio, por así decirlo, mientras que el de es de un punto A a un punto B, ¿no? Entonces siempre hay que tener esto en cuenta cuando empleemos ese tipo de expresiones. Pero también adicionalmente, ¿no? Si bien propiamente no van en una oración, cuando empleemos expresiones como por un lado, siempre tiene que haber un por otro lado. Porque si empleamos solamente por un lado y no está la versión contrapuesta, probablemente o nos esté faltando esta expresión o la oración per se no requiere ese por otro lado y hay que reformularla, ¿no? Lo mismo sucede con cuando escribimos en primer lugar. Si no hay un segundo lugar o un tercer lugar incluso, hay que sospechar de que quizás no se requiere esta expresión, ¿no? Primero, segundo, ¿no? Siempre se requiere esto porque tiene que haber un por qué estamos empleando una expresión, si no simplemente son expresiones ociosas o vagas, ¿no? Bien. ¿Cómo identificamos algunos complementos de régimen, sobre todo en verbos? Identificar el verbo. Cuando identificamos el verbo vamos a poder encontrar o entender cuál es el complemento de régimen que mejor encaje. Analizar la oración, ¿no? Hay que determinar con base en el contexto qué preposición se requiere, sea porque hay una preposición específica que requiere el verbo, como en el caso de abogar, ¿no? Por ejemplo, pero también sea por el contexto de que sea un verbo que acepta más de una preposición. Esto, por ejemplo, cuando consultan Hispánico de Dudas, se van a encontrar que hay una forma en la que se requiere una preposición y hay otra forma en la que se requiere otra preposición. Entonces, hay que analizar la oración según el contexto y naturalmente ya después de insertar la preposición vamos a poder completar la frase y el sentido al que queremos darle a la oración, ¿no? Ahora bien, vamos a la ambigüedad. ¿Qué es la ambigüedad? La ambigüedad se refiere a la presencia de múltiples interpretaciones posibles en un texto, ¿no? Eso sucede cuando las frases o son imprecisas o tienen múltiples significados y no hemos redactado adecuadamente para evitar que esto suceda, ¿no? Puede generar confusiones y malentendidos entre el emisor y el receptor, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El policía vio al hombre con binoculares. Se puede interpretar de dos maneras. El policía usaba los binoculares o el hombre observaba,
¿no? O, por ejemplo, la mesa tenía un florero y la mesa tenía un florero y una agenda. Esta se cayó, ¿no? ¿Qué es exactamente lo que se ha caído, ¿no? ¿Cuáles son los efectos que puede generar la ambigüedad? Puede dar lugar a interpretaciones erróneas, discusiones innecesarias y la pérdida de confianza en la comunicación, porque naturalmente un texto que está escrito de manera ambigua pues implica el hecho de que pues ha habido poco cuidado en la redacción, ¿no? Algunos ejemplos de ambigüedad en la escritura, ¿no? Pronombres ambiguos, algunos pronombres empleados sin referente claro, ¿no? Modificadores colgantes, cuando un modificador no está relacionado con el término que modifica, ¿no? Esto puede ser por una concordancia inadecuada, ¿no? Y sobre todo, pues, palabras con doble significado, ¿no? Que pueden tener dos o más interpretaciones, ¿no? Algunas recomendaciones, bueno, siempre es mejor usar pronombres de manera precisa, ¿no? Siempre hay que asegurarnos de que los pronombres tengan un referente claro, ¿no? Siempre hay que evitar pues, utilizar pronombres ambiguos sin especificar previamente a quién se refieren, ¿no? Él, ella, ellos, ¿no? Si es que hay más de un personaje o elemento que pueda coincidir con esto, hay que tener cuidado y hay que precisarlo, ¿no? Evitar modificadores colgantes, ¿no? Por ejemplo, algún término que pueda modificar para evitar confusiones, ¿no? Por ejemplo, caminando por el parque, vi un perro, ¿no? Es mejor decir, vi un perro caminando por el parque, ¿no? Porque, bueno, naturalmente los modificadores siempre tienen que estar más cerca del término que están modificando, porque si no puede generar la duda de qué es lo que se vio, ¿no? Evitar las palabras con doble significado. Si hay una palabra que tiene dos significados, pues siempre hay que elegir la que mejor se adapte al contexto, ¿no? Por ejemplo, en lugar de decir el jugador vio la pelota, ¿no? Pudo haberse dicho el jugador vio la pelota roja, por ejemplo, ¿no? Para evitar algún tipo de confusión. ¿Qué es la redundancia? La redundancia refiere a repetir innecesariamente información de un texto, utilizar frases o palabras que no aportan información adicional a lo que ya se ha expresado previamente, ¿no? La redundancia puede hacer que el texto sea más largo, menos claro y menos atractivo para el lector. Siempre es importante recordar que tiene que predominar sobre todo la claridad del texto y también la economía lingüística, ¿no? La redundancia puede dar lugar a un lenguaje repetitivo, a la pérdida de interés del lector y la creación de textos más largos y menos eficientes, ¿no? Por ejemplo, los más comunes pueden ser subir arriba, bajar abajo, volver atrás, repetir de nuevo, ¿no? Porque cuando uno repite, hace algo de nuevo, ¿no? ¿Qué recomienda la red para evitar redundancia? Evitar repeticiones innecesarias, por ejemplo, evitar palabras o frases que se han expresado previamente, ¿no? Por ejemplo, la niña pequeña es muy pequeña, ¿no? O podemos decir simplemente la niña es muy pequeña. Tener siempre cuidado con los sinónimos que estamos usando. No hay que usar simplemente sinónimos solamente por variedad de lenguaje. Puede que escojamos un sinónimo que está muy alejado del significado y al final afectemos al contenido del texto. Siempre el trabajo del corrector o de la persona que está redactando tiene que ser mantener la idea de la oración, ¿no? Pero evitando la redundancia. En algunos casos, simplemente, quizás en lugar de emplear un sinónimo que está muy alejado, lo que se puede hacer es reformular la oración para usar algún tipo de elemento tácito o algún tipo de elipsis, ¿no? Hay que evitar las frases redundantes, ¿no? Por ejemplo, eliminar frases que no aporten información nueva o que pueden resumirse de manera mucho más concisa, ¿no? Por ejemplo, regresó de nuevo a su casa, es muchísimo mejor decir regresó a su casa, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios de una escritura clara y concisa? Bueno, ahorrar el tiempo, mejorar la comprensión y nuevamente lo que le decía desde el comienzo, mayor credibilidad y mayor interés en quien está leyendo, ¿no? Algunos ejemplos de lo que vendría a ser, bueno, pues es un caso de dequeísmo, ¿no? A manera de repaso, hay algunos ejemplos aquí que pueden ser bastante útiles, ¿no? Hay algunas expresiones y frases ociosas que sí me gustaría enseñarles que están aquí, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En el caso de expresiones incorrectas con preposiciones, sí me gustaría mencionar algunos ejemplos, porque si bien esto no abarca toda la complejidad, sí es importante tener en cuenta algunas expresiones que son bastante usuales, ¿no? Por ejemplo, a grosso modo, y grosso modo, ¿no? La versión correcta siempre va a ser grosso modo, ¿no? Porque es un latinismo, entonces el latinismo no se puede modificar. Y grosso modo implicaría incluir una preposición que de hecho genera una redundancia al traducir la expresión, ¿no?
porque nuevamente lo que significa grosso modo es aproximadamente, ¿no? Siempre que tengamos una palabra en otro idioma, ¿no? Lo que tenemos que hacer para hacer el contraste si está escribiendo bien o no es pensar en su traducción, ¿no? Entonces, en este caso, si alguien dijera a grosso modo, lo que diría es aproximadamente, ¿no? Frente a aproximadamente, que es mucho más preciso, ¿no? Al interior del proceso, una expresión que no se recomienda porque hay una expresión mucho más adecuada que es en el proceso o durante el proceso, ¿no? Otro caso que sucede muchísimo es el cómo, por ejemplo, ¿no? El cómo y el por ejemplo significan exactamente lo mismo. Tienen un cómo, por ejemplo, puedo usar el cómo o el por ejemplo. No los dos, ya que estaríamos cayendo en realidad en una redundancia, ¿no? Esto de darse cuenta de que lo vimos hace un momento, de acuerdo a, en realidad tiene que ser de acuerdo con. Sucede lo mismo cuando hablamos de relación, ¿no? En relación a, no se recomienda, ¿no? Frente a en relación con, ¿no? Ya que se relaciona, uno se relaciona con algo, no a algo, ¿no? En el caso delante mío, delante de mí, ¿no? Siempre el de, porque el mío es un posesivo, entonces tiene que indicar una posición. Si en este caso el prefijo más adecuado es de, ¿no? En base a, el en base a en realidad es una expresión que deviene de un galicismo o de una versión o de una expresión francesa. Entonces, en realidad en castellano el verbo que encaja mejor es la expresión que encaja mejor es con base en, se basa en, basado en, a partir de, según, incluso si se quiere modificar un poco más, pero el en base a no es recomendable ya que la en realidad como preposición no funciona adecuadamente, ¿no? Esto en realidad, esta adaptación tenemos en realidad porque la expresión viene de otro idioma, ¿no? La versión, y de ahí se traduce esta expresión, pero es incorrecta, ¿no? Como le decía, en relación con, en relación con, en lugar de en relación a, y justamente el complemento de régimen entre, ¿no? Y de, ¿no? Nunca mezclarlos, ¿no? Ya que se estaría cayendo en un error de régimen, ¿no? Por ejemplo, restos arqueológicos, ruinas arqueológicas, ¿no? Pero sí me gustaría mencionar un poco lo que vimos el día de ayer respecto a verbos baúl, ¿no? Uno no hace, bueno, uno puede hacer música, pero en realidad lo mejor es componer, ¿no? Hacer un viaje, viajar. Hacer un proyecto, proyectar. Hacer maravillas, obrar maravillas, ¿no? Hacer furor, entusiasmar, gustar. Siempre hay una versión mucho más precisa para el verbo hacer, que suele ser, que es un verbo baúl, ¿no? Si bien hacer milagros está admitido, siempre se prefiere a veces obrar maravillas, ¿no? Hacer un mantel, coser, confeccionar, bordar. Lo mismo sucede con varias expresiones, ¿no? Ahora bien, un caso de redundancia puede ser un niño de 8 meses, de 8 meses nacida por una niña de 8 meses, ¿no? Escapó del peligro, no escapó al peligro, ¿no? Azar en el fuego, frente a azar al fuego, ¿no? Ocurrió cerca de, siempre que tengamos una dirección o algún tipo de lugar, probablemente la preposición que debamos usar es el de, ¿no? Ocurrió cerca de y no cerca a, ¿no? Porque el a en realidad nos indica, tiene otro tipo de funcionalidades, ¿no? Como por ejemplo lo que vimos hace un momento, ¿no? Abogar, ¿no? Abogar por alguien, entre otro tipo de expresiones, ¿no? Y este es probablemente uno de los casos más curiosos, ¿no? Cuando hablamos de veneno, un veneno no es bueno para algo, un veneno es nocivo para algo, ¿no? Ahora bien, hay algunas frases ociosas, pensando justamente en redundancia, ¿no? Que son en realidad frases bastante vagas, que no tendríamos que usar porque probablemente en realidad indican que hay algún tipo de ocio en el lenguaje, ¿no? Por ejemplo, habla 3 idiomas distintos, en realidad se sobreentiende que son 3 idiomas diferentes porque ya son 3, ¿no? Tiene una sonrisa en los labios, en realidad la mención a los labios es innecesaria, salvo que queramos ser un poquito literarios, ¿no? Tiene una caligrafía hermosa, en realidad la caligrafía es el arte de escribir, ¿no? Si habláramos de tiene una letra hermosa, es otra cuestión, ¿no? Visitó 4 países diferentes, nuevamente, se sobreentiende que son diferentes países, ¿no? Las personas esperan, ¿no? Que se construyan 3 nuevas carreteras, ¿no? La palabra nueva en este caso también es necesaria porque si se construyen, pues naturalmente son nuevas, ¿no? Y se inauguró una nueva tienda. Una inauguración siempre implica que algo es nuevo, ¿no? Si bien son ejemplos muy específicos, creo que pueden orientarnos a ver cómo funcionan bastante mejor para algunos casos, ¿no? Ahora bien, expresiones redundantes que se deben evitar,
¿no? Dentro en se podría reducir por un en. El día jueves puede decirse bastante bien el jueves, en el año de, puede decir simplemente por en 1984, lo mismo sucede con el mes, ¿no? En diciembre, ¿no? Es así que, no es por eso, es un poquito más. Y nuevamente, ¿no? En el caso de verbo baúl, ¿no? En lugar de estar integrado, pues lo integrará, estuvo encargado, se encargó, ¿no? Lograr insertar, para poder comer, ¿no? Podemos volar simplemente ese poder por para comer, que era justamente lo que les decía ayer, el verbo poder se emplea de una manera como muletilla y simplemente hay casos en los que se tiene que, se puede eliminar sin ningún tipo de inconveniente, ¿no? Lo mismo sucede con priorizar, con dar prioridad, ¿no? Se estableció, se llegó a establecer, sin lugar a dudas, en realidad la expresión correcta sería sin duda, o incluso sin lugar a duda, ¿no? Porque en realidad se supone que si no hay ninguna duda sobre algo, pues tendría que ser siempre en singular, ¿no? En el caso del uso de régimen, como les comentaba, el caso del dequeísmo, no hay verbos muy específicos, ¿no? Luego de verbos de pensamientos, ¿no? Comunicar de algo, expuso de algo. En caso de verbos de temor, como temer, ¿no? En el caso de verbos de percepción, como ver, oír, ¿no? Esa es la pregunta que justamente les comentaba, ¿no? En el caso de dequeísmo, podemos hacernos la pregunta, ¿pienso eso o pienso de eso? ¿Nos parece eso? ¿Nos parece de eso? ¿Dijo de eso? ¿Se considera eso? ¿O se considera de eso? ¿No? Siempre en todos los casos la respuesta es eso y no de eso, ¿no? Esos son los casos específicamente de dequeísmo, ¿no? En el caso de dequeísmo, ¿no? Él estaba seguro, ¿no? Es estar seguro de eso, estar seguro, dudaba eso o dudaba de eso, ¿no? En todos los casos siempre la respuesta va a ser de eso. Nuevamente, esto es según el tipo de verbo, ¿no? Si los verbos son de sentimiento, de percepción, de temor, lo más seguro es que vaya directamente con que. Si los verbos tienen que ver con algún tipo de afirmación o algún tipo de incluso de información un poco más específica, es más probable que si el verbo se vincula con eso, tenga que ver con un de eso, ¿no? Mi sugerencia siempre para encontrar un dequeísmo es hacernos este tipo de preguntas. Con esto va a ser mucho más fácil poder rastrearlo. Algunos casos de redundancia, un poco para ahondar un poco en lo que se decía un momento, ¿no? Entumecerse de frío, como pueden ver en cursivo están resaltadas las ideas que son redundantes, ¿no? Por ejemplo, entumecerse de frío, entumecerse es tener mucho frío, ¿no? Lapso de tiempo, un lapso siempre va a ser un espacio de tiempo, ¿no? Empataron a 2 goles por lado, uno empata siempre por lado, ¿no? Un mendrugo de pan es un pedacito de pan. Lo mismo sucede con aterío de frío, no es un aterío, ¿no? Regalo gratuito, un regalo siempre va a ser gratuita. Historia pasada, no hechos verdaderos, todo sin excepción, salió hacia afuera. Experiencia pasada o anterior, subió para arriba. Consenso unánime. Hay un caso también que suele suceder un poco en textos, sobre todo académicos, que a veces puede haber conclusión final. Una conclusión siempre va a ser final, ¿no? Repite de nuevo, el abajo suscrito, al estar suscrito está debajo, ¿no? Igual lo mismo, el arriba superescrito siempre va a estar arriba alguien que está superescrito. Advertir por adelantado, una advertencia siempre es algo previo, ¿no? Peligro potencial, un peligro siempre es algo que está en potencia a suceder, ¿no? Lo que has hecho previamente. Bono adicional completamente gratis, justamente lo que decía constelación final. Reiterar de nuevo, ¿no? Una reiteración siempre es incidir en algo, ¿no? Resultado final, el resultado siempre es algo final, ¿no? Entrar adentro, resumir brevemente, ¿no? Cuando uno resume está abreviando algún tipo de información, ¿no? En el caso de los meses también, no siempre uno puede decir directamente el día del mes, no mes de octubre, día lunes, en realidad se puede ir directamente por lunes, octubre, ¿no? Opinión personal, la opinión siempre va a ser personal, ¿no? Lo mismo completamente seguro, ¿no? Periodo de tiempo, lo mismo, ¿no? Un periodo siempre es un espacio de tiempo, ¿no? Ahora bien, con base en lo que hemos visto, sí me gustaría en un momento proyectarles un texto para que igual que la vez pasada, pues puedan comentar si ven algún tipo de errata. Entonces, y por comentarios, pues poder, o por mensajes, poder resolverlo en conjunto, ¿no? Y luego ver la versión corregida.
¿Les parece que les dé 10 minutos para que puedan examinar el documento y luego, como ayer, puedan comentar las correcciones? A ver, voy a proyectarlo para que puedan verlo en grande. Está bien, sí. Sí, me comentan si pueden ver la pantalla. Voy a colocarlo como presentación. Y me confirman si la letra se puede leer adecuadamente, ¿no? O si no, para agrandarlo un poquito más. Voy a agrandarlo un poquito más por si acaso. Creo que he copiado. Sí, a ver, me confirman si lo pueden ver para que en todo caso puedan trabajar. Son las 9:08, entonces en 10 minutos vamos resolviendo el texto. Bien, ya veo que van llegando comentarios. Igual esperemos hasta dentro de 2 minutos, que es el tiempo, me parece, para los 10, para que igual vayan comentando los demás y para participar y luego ver el texto, una propuesta de texto corregida. Veo también ahora, porque había estado proyectando la pantalla, algunas consultas en el chat. En el caso de la consulta de Ernesto Facho Rojas, sí, solamente la primera letra va en mayúsculas en los títulos, salvo que los títulos tengan dentro del título propiamente algún sustantivo propio, ¿no? Por ejemplo, una noche en Mallorca, ¿no? En este caso Mallorca iría en M, con M mayúsculas, porque es un nombre propio, ¿no? De no ser así, ¿no? Solamente la primera tendría que ir en mayúscula, ¿no? Para ese tipo de casos, ¿no? Por ejemplo, 100 años de soledad, no solamente la C va en mayúscula y todos los demás elementos van en minúscula. Perfecto, ¿cómo van? Si no, para en todo caso ver una propuesta de texto corregida, o en todo caso para escuchar sus propuestas de corrección. Veo que ya Henger también colocó algunos comentarios bastante atinados también. No sé si alguien quiera participar. ¿Se escriben en el chat? Sí, puede escribir en el chat o puede comentarlo por aquí, con voz. Sí, a ver, Roberto Maza. Dinos, Roberto, veo que tu mano está levantada. No te escuchamos, veo que tu audio está activado, pero no te escucho. ¿Puedo participar? Sí, por supuesto. Sí, ya, así muy brevemente. Bien, veo que todo el párrafo hay un poco de incoherencia porque hablan del examen, ¿no? Que están contentos, éxito, dicen los alumnos, el profesor también está de acuerdo, pero luego María insiste, habla del trabajo y no del examen. Y luego piensan de que el resultado del examen no fue justo, entonces no fue éxito, hay problemas. Claro, exacto. No, y luego hay palabras, como por ejemplo, piensa que el resultado del examen no fue, por lo tanto, entraron adentro, un error, usted dijo que no podía usarse, ¿no? Y después salieron hacia afuera, también es otro error. Bueno, eso, hay más cosas que comentar, ¿no? Pero eso es lo que... No, está bastante bien. Justamente una acotación que has indicado es bastante clave, que justo lo que vimos ayer, ¿no? Es el hecho de que los textos tienen que tener coherencia con lo que se está presentando. Y en este caso, en este texto habla justamente de que algo fue un éxito, pero después los alumnos están pidiendo el resultado del examen y que no ha sido justo. Entonces, por un lado hablan de la presentación y luego del examen. Hay algo sospechoso ahí en cuanto a consistencia, ¿no? Sí, también veo que Walter Zunini, ¿no? Nelly María y Engar Capuñán han comentado, ¿no? Y justamente eso, lo que también nos comentaba Tomasa, ¿no? Es que entraron adentro, salieron hacia afuera, ¿no? Vamos a ver una propuesta de corrección, que es nuevamente, como les decía, todas las correcciones que uno pueda presentar siempre son propuestas, porque hay un factor humano interesante que hace que esto sea bastante variado. Pero tengo esto en un Wordcito aparte, voy a añadirle a la presentación para que podamos verlo. Vamos a añadir bastante más tamaño
Y creo que ahora sí. A ver, me comentan si lo pueden ver. No, en este caso, ¿no? Justamente lo que decían hace un momento, ¿no? Los alumnos comentaron que la presentación, ¿no? Porque comentaron de que la presentación puede generarnos suspicacia, ¿no? El profesor está seguro de algo, ¿no? Seguro de que todos los alumnos han comprendido el tema, ¿no? María insistió en que se entregue el trabajo a tiempo, punto y coma, ¿no? Para separar esas oraciones, esas estructuras tan largas, ¿no? Sin embargo, algunos dudan de que esto sea posible, ¿no? Piensa que el resultado del examen no fue justo, ¿no? Porque justamente esos verbos de pensamiento van siempre sin el de, ¿no? Que el resultado no fue justo, ¿no? Por lo tanto, en este caso, un punto y coma también puede encajar mejor, decidieron que hablarán con el profesor, ¿no? Porque uno no decide de eso, sino decide eso, ¿no? Entraron a la clase, que fue algo que comentaron muchos, ¿no? Uno no entra adentro, uno entra directamente a un lugar, ¿no? Porque si no es una redundancia, después de revisar el proyecto, y luego salieron, ya no salieron afuera, sino salieron para discutirlo con los compañeros, ¿no? De todas maneras, hay comentarios que han dejado varios de ustedes que suman bastante, que son justamente lo que ustedes han comentado, ¿no? El profesor está seguro de que todos han comprendido, ¿no? Justamente uno está seguro de algo, ¿no? Siempre la pregunta que tienen que hacerse para reconocer si hay un queísmo o un dequeísmo es preguntarnos ¿está seguro? Cambiar esa estructura por un de eso. ¿Está seguro de eso? Sí, ¿no? En ese caso es un de eso, ¿no? Y también un poco la pauta del tipo de verbo. Si es un verbo de pensamiento, o un verbo de percepción, o un verbo de temor, probablemente, en general por norma, va seguido de un qué, no va seguido de un de qué, ¿no? Añadido a ello, bueno, justamente uno de los comentarios más interesantes fue el de Tomasa, ¿no? En verdad el texto tenía una inconsistencia muy, muy curiosa porque hablaba por un lado del éxito y luego hablaba de la idea de que los alumnos buscaban que la nota se reemplazara, ¿no? Entonces creo que esto es importante al momento de tener un texto, que es justamente lo que hablábamos el día de ayer, ¿no? Así como todos los comentarios que han hecho también en el grupo. Para cerrar, y algo que les he estado hablando un poquito durante todas esas sesiones, vamos a revisar dos herramientas que a mí me parecen bastante claves. Una es el panhispánico de dudas, como les comentaba, y otra es la Fundeo de la RAE. Sé que el diccionario de la RAE es un poquito más conocido, entonces vamos a ir un poco por estas, que son un poquito menos conocidas, ¿no? El diccionario panhispánico de la RAE tiene un fin muy específico, que es resolver dudas. Entonces, por ejemplo, podemos colocar un verbo como resolver y nos va a colocar qué tipo de verbo es, cuál es su función, si es transitivo o no, ¿no? Pero también puede colocarnos cuál es la preposición que va a usar. Como pueden ver aquí, la RAE directamente nos coloca, ¿no? Cuando significa tal cosa, tiene que usar esta preposición. Cuando significa otra cosa, puede ir con esta preposición. Entonces, en verdad, es probable, cuando tengamos la duda de qué preposición o incluso de la forma o el significado de la palabra más allá, y queramos un plus más aparte del diccionario de la RAE, el panhispánico de dudas, ¿no? Voy a colocar el enlace del panhispánico, ¿no? Siempre va a ser probablemente nuestra mejor aliada, ¿no? Porque nuestro mejor aliado, porque siempre va a sumarnos algo más, ¿no? Como les digo, en el caso de los verbos, sobre todo, siempre nos va a colocar qué preposición va. Y si es un verbo que tiene más una preposición de uso, aquí les va a dejar exactamente cuál es la forma, ¿no? Por ejemplo, cuando se refiere a transformarse o venir a parar en otra cosa, se usa en. Cuando se usa para decidirse hacer algo, va por a, ¿no? En el caso de resolver. Otra alternativa, otra opción, que incluso es bastante, que dialoga con nosotros, es la Fundeo. La Fundeo es una página, la Fundeo es, como les decía durante todas estas clases, es la Fundación del Español Urgente, ¿no? Que dirige el BBVA, pero que es asesorada por la RAE. Entonces, tiene un conjunto de lingüistas que básicamente resuelven dudas o que publican dudas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Uno puede, vamos a buscar, si tiene algún caso de resolver, ¿no? Esto está aquí, ¿no? Vamos a buscar. Bueno, ahora el buscador se ha vuelto todavía con Google, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando nos aparece el buscador,
nos aparecen todos los artículos que incluyen la palabra resolver, ¿no? Por ejemplo, temas a tratar, temas por resolver, ¿no? O, por ejemplo, con base en, ¿no? Entonces, nos lleva a un buscador y encontramos todos los artículos que tiene la Fundeo sobre este tópico. Y en general, como la Fundeo tiende a resolver dudas, hay alguien más que ha tenido nuestra duda, ¿no? En este caso son artículos que directamente publica la Fundeo, pero también podemos colocarle consultas, ¿no? Por ejemplo, si tenemos algún tipo de duda, colocamos el nombre, el apellido, el correo, tema de la consulta, la mandamos y luego automáticamente esta consulta con el tiempo será resuelta aquí, ¿no? Por ejemplo, son consultas que ya otras personas han dejado, ¿no? Aquí está simplemente por letra, porque a veces es un poquito más fácil encontrar una expresión por letra. Entonces, alguien aquí hizo la consulta, ¿no? De acomodé el lugar. ¿Cómo se usa la expresión acomodé el lugar? Y la Fundeo directamente responde cómo se emplea y cuál es el uso correcto, ¿no? Entonces, es una opción que si tenemos algún tipo de casuística específica, duda que no encontramos por ningún lado, ¿no? Tenemos algún tipo de, más que de oración o de corrección grande, pero quizás sí de una expresión, una palabra, ¿no? Alguna oración que está un poquito rara, siempre podemos hacer la consulta a la Fundeo y nos van a responder relativamente pronto, ¿no? En un plazo de 2 a 3 días, ¿no? Que también es bastante útil porque a veces tenemos casuísticas muy curiosas, porque el lenguaje es muy curioso a veces, y puede que no lo encontremos directamente en la norma, en el diccionario, ¿no? Entonces a veces la Fundeo puede ser una herramienta bastante útil para resolver este tipo de dudas, ¿no? También, como les decía, siempre pueden contar con el diccionario de la RAE, que ese es el que tienen un poquito más de acceso, pero también si es que trabajamos con otras herramientas, podemos usar el diccionario de americanismos, ¿no? Que es el diccionario que tiene la RAE, ¿no? Para buscar términos específicamente usados en esta región, ¿no? También es una opción, ¿no? Si es que tenemos algún tipo de término que quizás no está registrado en el diccionario, pero que sabemos que se usa, entonces también podemos buscarlo allí y ver cuál es la grafía correcta en todo caso a nivel de norma. También es una opción, ¿no? Estas son, yo creo que las 3 páginas más importantes en cuanto a resolver dudas. Obviamente, aparte del diccionario de la RAE, creo que es el que tenemos un poco más de acceso a todos, ¿no? Y no sé si alguien tiene algún tipo de consulta o duda en general sobre la clase. Bueno, sobre evaluaciones, ¿no? Justo veo que Dora ha hecho una consulta. Sí, hay un pequeño cuestionario al final que Karim va a estar gestionando, ¿no? Para poder enviárselos, para corroborar un poco lo aprendido en esas 2 sesiones, ¿no? Como justamente coloca, este examen se puede presentar hasta el 4 de octubre, ¿no? Durante estos días. Aparte, por mi parte, yo voy a hacerle llegar a Karim, ¿no? Seguramente ya más tardecito, los 2 PDFs de las 2 reuniones que hemos tenido para que puedan igual visualizarlos, ¿no? Para cualquier tipo de duda o tener un poco de material en general a la mano. Más bien quiero agradecerles por su tiempo y por su disposición a la clase. Sé que es un horario que siempre es un poquito pesado, pero gracias por estar atentos y por participar en general. Si no hubiera ninguna consulta, no sé si hay algún tipo de consulta final. Me parece que no. Listo, entonces estaríamos... ¿Karim? Sí. Bueno, hemos concluido de manera muy satisfactoria estas jornadas del presente evento Análisis Textual para la Corrección de Estilo, con la gratificación que produce el haber cumplido. En primer lugar, es justicia darle las gracias de manera muy especial a la magíster Laura Gómez Rojas. Gracias por su paciencia, su encomiable apoyo y valioso trabajo en esta conferencia. Igualmente, quiero agradecer al equipo perteneciente al Vicerrectorado de Investigación. Gracias por la labor cumplida y la confianza brindada. A todos los presentes, nuestro reconocimiento y nuestras felicitaciones. Buenas noches y hasta un próximo evento. Buenas noches a todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a la universidad y a todos los que nos han acompañado. Gracias a ti, Laura.